no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, el creyente alaba al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, el creyente alaba al Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesucristo se hace presente en nuestra comunidad, en su palabra y en la cena eucarística. Es Él quien enseña con autoridad, sana y libera de la esclavitud del mal y de toda opresión. Él se acerca también a quien lo desprecia y lo rechaza, manifestando su poder en el perdón y en la misericordia. Seguros de la presencia del resucitado aquí y ahora entre nosotros, celebremos con gozo esta Eucaristía. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta celebración eucarística, este encuentro de amor con el Señor. Los invito para que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para bendecir, para alabar al Señor. Y también presentemos la intención que cada uno tiene en su corazón, tal vez dando gracias, pidiendo al Señor alguna bendición. Y nos unimos a las intenciones que piden orar por Efraín Sanabria de Caro, primer día de novenario. Intención su esposa Elena Martínez, hijos y nietos. Por Luis Orlando Gómez y Policarpo Gómez y familiares difuntos. Intención de Ana Olivia Gómez. Por Margarita Galvis de Galvis, en acción de gracias. Por las familias Galvis, Sarmiento Castiblanco. Intención de Leonor Galvis. En acción de gracias al Señor de la Misericordia y la Virgen Milagrosa por la recuperación de Andrés Felipe Martínez Salamanca, intención de su familia. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Un momento de silencio, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados, revisemos nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras, acciones, y si en algo hemos fallado al amor de Dios, pidámosle perdón. Y confiando en su misericordia, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
Demos gloria y alabanza a nuestro Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. La liturgia de la palabra nos recuerda que los profetas en los diferentes momentos de la historia constituyen el instrumento privilegiado por el cual Dios habla a la humanidad. Escuchemos atentos la proclamación de la palabra que nos trae hoy un mensaje de amor, de salvación y de liberación del pecado y de la cual debemos ser sus anunciadores y testigos. Es Dios mismo quien nos habla. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón, yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo les ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo les pediré cuentas. Y el profeta que se engañe en decir en nombre mío lo que yo no le he ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía.
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarles su libertad, sino para proponerles lo mejor. Servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios. Aleluya, en el cielo es aleluya, en la tierra es aleluya, le cantamos al Señor. Aleluya, en lo alto es aleluya, en tu reino es aleluya, damos gracias al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo decía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. ¿Veniste a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron sorprendidos. Se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Vamos a compartir brevemente una reflexión acerca de la palabra que hoy nos trae este cuarto domingo del tiempo ordinario. Empezando por la lectura del Deuteronomio, pues nos habla del profeta y qué es lo que Dios quiere con los profetas y para qué están los profetas, ¿cierto? Quieren que sean fieles, que estén cercanos, son escogidos del pueblo, pero también en servicio del pueblo de parte de Dios. Es más o menos lo que nos dicen. Y el profeta ya sabemos nosotros que es aquella persona de Dios para Dios, escogida, pero en servicio de Dios. Dice una santa que es como el amigo de Dios, el cercano de Dios. Nosotros conocemos profetas, leemos los profetas, ¿es así? ¿O me equivoco? Por lo menos los escuchamos cuando nos toca aquí la misa, ¿cierto? Pero leerlos nos enseña lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida, nos transmite. ¿Hoy hay profetas?
Sí. Y Dios sigue suscitando esas personas que hablan en nombre de Dios, los santos, las personas que están tan unidas a Dios que se convierten en esos comunicadores de su palabra, de lo que Dios desea para el pueblo, para nosotros. Y es importante que vivamos como esa realidad. Yo puedo ser esa persona de Dios, ese amigo de Dios que está unido y que escucho su palabra y la comunico con fidelidad, sin cambiarla, que estoy unido a Él. Ojalá que nosotros pudiéramos vivir esa grandeza de la palabra de Dios y ser instrumentos de Dios. Dios me escoge, Dios me llama y Dios llama y sigue llamando también. Voy a aprovechar la situación de la palabra. Personas que anuncien la palabra de Dios a través del sacerdocio, a través de la vida religiosa, a través de las catequesis, a través de alguna enseñanza, de algún medio, y eso somos nosotros. Y me paso al Evangelio para mirar también algo que nos puede servir. Jesús enseña ¿cómo? Con autoridad. ¿Qué será enseñar con autoridad para nosotros? Con verdad, ¿cierto? Y con que las palabras sean prácticas para llevar a la vida. Voy a poner un ejemplo que leí por ahí, ¿cierto? Un paracaidista se lanzó de su avión, listo, todo bien, pero al caer quedó en un árbol. Y pasó por ahí alguien y él le pregunta, ¿dónde estoy? Le dijo, pues en el árbol, colgado del árbol. Le dijo la verdad. Entonces el paracaidista le dijo, ¿usted es sacerdote? Y él le dijo, sí, ¿por qué lo sabe? Porque dicen la verdad, pero no predican la vida práctica. La práctica es, ubíqueme donde estoy, si puedo, bájeme y ayúdame, ¿cierto? Uno muchas veces se queda, habla, sí, dice la verdad, pero está lejos. Y eso les pasaba a los escribas, a los que enseñaban la palabra de Dios en tiempos de Jesús. Ellos tenían que predicar, hacer reflexiones, pero se cuidaban de no salirse de ciertos parámetros porque los podían juzgar. Entonces se quedaban con simplemente repetir reflexiones bonitas, pero la vida o lo que decían casi no se podía cumplir, porque incluso todo el tiempo era cargado de cosas negativas, cumpla la ley, viva esto, viva aquello, viva esto. Muchas veces también nuestra vida se nos vuelve así en algunas ocasiones, pero el Señor nos invita, y aquí quisiera mirar para nosotros los sacerdotes, para los catequistas, para los profesores, para todos, para los padres de familia, cómo enseñamos de verdad, que mis palabras sean siempre autoridad. Por lo tanto, lo que digo aquí debe ser igual a lo que digo acá. Lo que digo aquí predicando lo debo cumplir y vivir de manera que en situaciones difíciles la sostenga. Jesús no decía, como Pedro y los otros estaban así que se iban. No, si quieren ir, yo sostengo lo que les estoy diciendo. Hay que comer mi cuerpo y mi sangre. ¿Se quieren ir? O sea, se mantuvo firme. No, pues se van, no se vayan. Yo les cambio un poquito esto. No, permaneció con la autoridad. Y la palabra de él sí era práctica, comunicaba vida, liberaba, sanaba. Por lo tanto, nosotros, nuestras palabras deben ser eso, liberadoras, sanadoras, que ayudan al bien, que transmiten la gracia, que transmiten todo eso. Y en la educación de los hijos debe ser también eso. Las normas son para tener vida, para crecer, no para oprimir, no para someter. Y Cristo, y el texto de San Marcos tiene algo especial, que él empieza con este milagro para empezar a decir la función o el ministerio de Jesucristo es la sanación, es la liberación, es la salvación, es dar la salud, es dar el bienestar al que está enfermo, al que está poseído, al que está, para liberarlo, porque eso es lo que Dios quiere. Y una vez que se libera, pues la persona empieza a vivir. Y es lo que nosotros debemos hacer y enseñar nuestra palabra de esa manera, porque muchas veces nuestra palabra está vacía. Sí, es verdad, pero parece, voy a decir, como letra muerta.
Y lo que decimos es, o sea, tengamos en cuenta, si yo educo a mis hijos, pero viene un familiar y empiezo a decir todo lo contrario que les digo a ellos, ¿enseña con autoridad? Viene el vecino, la vecina y empiezo a hablar otras cosas, ¿estoy manteniéndome firme? No. Entonces miremos cómo es mi actuación, qué es lo que digo y qué es lo que sirvo al Señor de verdad o no, y empecemos a transformar nuestra vida, a reflexionar y a encontrarnos con Dios. Dios quiere sanar, Dios quiere que nos encontremos con Él y que empecemos a sanar nuestra vida, nuestro corazón. Tal vez en medio de esta situación de pandemia, tantas heridas que hay o nos ha causado el encierro, los problemas económicos, la pérdida de un ser querido, pues que sea el Señor quien toque mi corazón, el Señor quien me libere, me sane, y sigo el camino con Dios, de la mano de Dios, como ese profeta elegido, buscando siempre vivir las cosas del Señor, sí, viviendo para el Señor, pero sí, como dice San Pablo, pues preocupándome de la familia, preocupándome también de las cosas de Dios, pero viviendo libres, no sometidos a las cosas que me esclavizan. Y tal vez este personaje estaba ya en la sinagoga y de repente sale a hablar, a gritar. Estaba esclavo. ¿Cuántos de nosotros que estemos aquí predicando estamos esclavos de ciertas cosas? Necesitamos que el Señor nos haga. Aunque Él también dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo. Todas esas cosas lo sabía y lo proclamó, pero su corazón estaba lejos. Necesitamos, por tanto, que sea el Señor que nos libere para estar cerca realmente del Señor, para vivir su palabra, para escucharla y para empezar a trabajar nuestra vida, porque hay algo que nos está esclavizando. San Agustín decía que Dios, que él buscaba a Dios, pero Dios estaba tan dentro de él, pero él estaba por fuera. No era consciente de la realidad de Dios en su corazón. Ojalá que nosotros también miremos eso. Y si nosotros estamos con cosas acá, pero buscamos por fuera y nos llenamos de situaciones que no nos dan tanta vida, busquemos a Dios acá y que sea Él quien gobierne mi corazón, y encontrándonos con Él podamos vivir libres, sanos en Dios, siempre con esa esperanza, con ese camino de fe. Y como dice el Salmo, escuchemos la voz de Dios, escuchemos su palabra y empecemos a dar gracias por todo lo que Él nos regala. Que sea el Espíritu Santo quien nos ayude y nos ilumine. Amén. Profesar nuestra fe recitando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor estas oraciones de la comunidad, de cada uno de nosotros, y a estas intenciones decimos: que escuche siempre tu voz, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que a ejemplo de Jesucristo no teman denunciar las injusticias y mostrar el reino de Dios a los pobres, roguemos al Señor. Por nuestro país, para que sus gobernantes no alejen su mirada de Dios, ni dejen de escuchar sus palabras y promuevan siempre la equidad social, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por nuestras familias,
para que crezcan en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor, roguemos al Señor. Por los religiosos y religiosas, para que no sean sordos a las palabras del Señor y no endurezcan su corazón ante los sufrimientos de sus hermanos, roguemos al Señor. Por quienes estamos en esta Eucaristía, para que reconozcamos que el único que tiene autoridad sobre nuestra vida es el Señor y podamos cumplir su voluntad para ser verdaderos hijos suyos, roguemos al Señor. Por los enfermos, en especial por los que padecen del coronavirus, para que encuentren en medio de las dificultades de la vida una luz de esperanza y consuelo para seguir perseverando en la fe, roguemos al Señor. Presentemos nuestras intenciones personales. Padre Santo, acoge estas nuestras oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos presentado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértala en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y la gobiernas con toda justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras, que nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a todos, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo,
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Danos vida con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos Efraín Sanabria de Caro, Luis Orlando Gómez, Policarpo Gómez y familiares difuntos, Margarita Galvis de Galvis. Pensemos también familiares, amigos que han fallecido. A ellos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Agustín, San Juan Pablo II, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. En el Espíritu de Cristo, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo entero y de los hombres, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo entero y de los hombres, danos siempre tu paz y amor, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón, y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se vive reviviendo en todos los instantes de la tierra. El milagro se vive repitiendo en todos los instantes de la tierra. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El Dios de las alturas nos muestra su bondad y contarse. Si se hace un poco de pan, el sacerdote alza las especies al cielo y desciende su gloria en precioso maná. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Amigo Jesús, no permitas que me aparte de ti. El enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con estos dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación
nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Y continuamos orando en acción de gracias por las familias Galvis, Sarmiento, Castiblanco, por la recuperación de Andrés Felipe en acción de gracias, de Andrés Felipe Martínez Salamanca, por cada uno de ustedes y su intención. El 2 de febrero celebramos la fiesta de la Candelaria o presentación del Señor. Se están vendiendo los cirios para este día de esta fiesta. El próximo domingo es el domingo de diezmo. Pueden dejar su ofrenda en la oficina o acá en las alcancías o en la cuenta de la vivienda de la parroquia. Agradecemos su ayuda. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden estar en paz. Buen domingo, buena semana para todos. Nuestra feliz valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás.